puede alabar al Señor con toda libertad en esa noche? Gloria sea a Dios. Hoy quiero hablarle sobre un tema que terminé o que comencé en Estados Unidos, donde di un seminario de liberación y de guerra espiritual, pero no pude terminarlo y pues quedó pendiente. Y hoy quiero hablar sobre la identidad de un guerrero. ¿Qué es la identidad? La identidad no es más que semejanza, similitud, equivalencia, autenticidad. La identidad es aquello que nos hace auténticos y diferentes. La identidad es un sello que caracteriza a cada ser, persona, objeto o cosa. La identidad es aquello que determina qué es algo, sus características. Pero cuando hablamos sobre la identidad de un guerrero, tenemos que hablar de qué somos. Y yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado, ¿quién es usted? Ahora, espere que el que está a su lado le responda. Voltéese y dígale, ¿quién eres? Generalmente vamos a decir nuestro nombre, pero en realidad es que nuestra identidad va mucho más allá. Y quiero que usted vea conmigo que existen tres tipos de identidades. Las tres tipos de identidades es una identidad física. La identidad física no es más que el ADN, las huellas, ya sean dactilares, las huellas de la palma de la mano, la huella auditiva que también existe, la huella del pie. Las características físicas generan una identidad. Cuando vamos a definir a una persona decimos el alto, el bajito, el blanco, mulato, trigueño, y empezamos a definir por características físicas. Viene otra identidad, esta es la física, esto es lo que se ve. Diga conmigo, la que se ve. Pero existe una identidad que no se ve y es la identidad en el alma. Sabemos que Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos un ser tripartito compuesto de cuerpo, alma y espíritu. La identidad en el alma es predecible porque la identidad en el alma se define por carácter, emociones, sentimientos. Sabemos que los tres asientos del alma son los sentimientos y la emoción. Sabemos que es la memoria, el intelecto, donde existe el pasado y el presente albergado. Y también allí está la voluntad. Entonces la identidad del alma es cuando preguntamos y decimos, ¿tú conoces a fulano y qué tal es? Y decimos, bueno, es cariñoso, es bondadoso. Y empezamos a definir una identidad por características del alma, por emociones, por sentimientos, por maneras de comportarse. Y esa es la identidad también de una persona. Pero existe una tercera identidad, y esta identidad es la espiritual. La identidad espiritual es muy poco reconocida por el mundo físico, ya que no le pertenece a esta dimensión. La identidad espiritual es reconocida por el mundo espiritual, y una vez que se reconoce en el mundo espiritual, tiene un reflejo sobre el mundo físico o sobre el mundo natural. Cuando yo hablo de esto, me llama a mí la atención de una manera muy grande la carencia de identidad que existe hoy en día. Cuando hablo de carencia de identidad, me refiero a que hay una generación que está creciendo sin identidad. Hoy vemos a una persona decir que es niño cuando es adulto, o un adulto, hermano, querer ser un animal, un perro. Bueno, de eso hemos hablado en otros momentos, no es tema ahora. Mujeres que dicen que su identidad no es ser mujer, aunque la biología, el cuerpo, la identidad física, el ADN, las huellas y características físicas hablan de una identidad. El alma quiere asumir otra identidad, y entonces cuando queremos tener una identidad que no nos corresponde, existe un choque y ahí aparece la carencia de identidad. Ahora, si llevamos esto a lo espiritual, vemos que hay gente que tiene una identidad espiritual que todavía no ha asumido, y al no asumirla, por querer aparentar ser algo que no es, existe un conflicto entre las tres identidades del hombre. Cuando miramos esto, tenemos que irnos al libro del Génesis, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que Dios estaba diciendo es, yo quiero que el hombre tenga nuestra identidad. Y podemos hablar de dos aspectos. El primero sería el aspecto físico, cuando Dios hace al hombre del lodo de la tierra y le está dando la identidad física, está moldeando la parte física.
y hace al hombre con una cabeza, tronco, extremidades, extremidades superiores y extremidades inferiores. Y esa misma identidad es la que tienen las creaciones angélicas, porque hemos visto que ángeles, querubines y serafines contienen la misma identidad. Y cuando en el libro de Apocalipsis se describe a Cristo, se habla de la misma identidad física. Ahora, viene la Biblia y dice: y sopló Dios en el hombre aliento de vida, Nechama. Pero cuando Dios sopla, el soplo que Dios da vida, y en ese soplo venía identidad, venía lo que Dios tenía y estaba dándole. Entonces, cuando Dios sopló en el hombre, le estaba dando la identidad de él. Por eso vemos que el hombre era inmortal, no conocía muerte. Y la identidad de Dios es que no hay muerte. Veíamos un hombre que tenía la habilidad y la capacidad de ser más inteligente que lo que hoy podemos ser. Hablamos de una sabiduría sobrenatural que la tenía el primer hombre. Nombró todos los animales, hablaba con los animales. Ahí lo vemos en el libro de Génesis, no me quiero detener. Pero de pronto la serpiente aparece en el huerto y viene a devorar la identidad. Cuando le dice: ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Eso no es. Dios sabía que si tú comías, ibas a tener el conocimiento. Entonces la serpiente llega al huerto para despojar al hombre de la identidad que Dios le había dado, porque sabía que tras comer venía la muerte, y que al haber muerte el hombre iba a perder la identidad que Dios le había dado cuando sopló en él Nechama, aliento de vida. Existe una lucha en el mundo espiritual para despojarnos de nuestra verdadera identidad. Existe una lucha en el mundo espiritual para que el cristiano de hoy no sepa quién realmente es. Y vuelvo a la carga. Pregúntale al que está a su lado: ¿quién es usted? ¿Cuántos son la novia de Cristo? Levánteme la mano. ¿Cuántos son la novia de Cristo? Nos vamos a casar con Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos son hermanos de Cristo? Levánteme su mano. La Biblia dice: y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y es el primogénito de todos nosotros. ¿Cuántos son la madre de Cristo? Amén. Pastora, pero eso no es bíblico. Vienen y le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo: ¿quién me busca? ¿Mi madre y mis hermanos? No, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces a nosotros también Dios nos dice que somos y que podemos ser madre de Cristo. Ahí está en la Biblia: madre, hermana, hermano, hijos. Podemos ser, además de hijo, la novia, ministros, consiervos, amigos del novio. Es que es impresionante quiénes somos. Podemos ser reyes y podemos ser sacerdotes. Ahora, esto tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué tenemos que tenerlo claro? Porque yo tengo que saber cuál es mi identidad física, pero yo tengo que saber cuál es mi identidad espiritual. La identidad espiritual es como un ID, no válido en el mundo físico, pero sí válido en el mundo espiritual. Entonces, donde yo llego, no se me va a reconocer por mi físico, hablando en una atmósfera espiritual. Me van a reconocer por mi identidad espiritual, por quien yo soy, por quien yo cargo o por lo que tengo. Y ahora empiezo a predicar. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, verso 13. Mateo 16, 13. Dice la Biblia: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y uno de los profetas. Jesús llevaba caminando algún tiempo con los discípulos, y de pronto aparece la necesidad de saber qué decía la gente que él era. Y Jesús le pregunta a los discípulos de una manera sencilla y le dice: ¿quién soy yo para los hombres? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y cuando esto pasa, empiezan los discípulos a hablar y le empiezan a decir: bueno, Señor, los hombres dicen que, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y entonces el Señor se queda como: ok, eso es lo que dice la gente. Pero viene el verso siguiente, y en el verso 15 el Señor dice
¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús quería saber cuál era la identidad de Israel o cómo lo conocía Israel. ¿Por qué? Porque Israel no podía recibirlo, no podía saber su verdadera identidad. Para Israel él era un Mesías, un ungido. La palabra Mesías significa un ungido, a alguien que había nacido, un ungido para cumplir con una misión. Pero para los seguidores, para los discípulos, él no podía ser un ungido. Y él empieza a preguntarle a los que le siguen: ¿y para ti quién soy yo? Y ahí aparece el verso donde Pedro responde y dice: tú eres el Cristo. Diga conmigo, Cristo. ¿Quién es Cristo, hermano? ¿Qué significa Cristo? El ungido. A alguien que ha sido habilitado para algo que otra persona no puede hacer sin la habilitación que él tenía. Entonces viene y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y automáticamente le dice: tú eres Cristo, el Hijo de Dios en la tierra. Entonces, como Pedro le habla de esa manera, Jesús viene y le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Quiero que vean que el Señor le estaba dando identidad. ¿Quién soy yo? Tú eres Cristo, el ungido, hijo de Dios. Y tú eres Pedro, hijo de Jonás. Te voy a decir cuál es tu identidad. Y sigue hablándole y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este verso es muy profundo, pero no me quiero detener, porque la conversación entre los discípulos era que los discípulos no sabían quién era Cristo, pero Pedro sí sabía quién era Cristo. Y entonces Jesús le dice: lo que tú acabas de entender, eso no te lo mostró ningún hombre, eso tuvo que haber venido de Dios. La identidad no se aprende de manera humana. La identidad solo puede ser conocida cuando Dios revela quién realmente tú eres. Y continuando este verso, que no lo traigo pero usted lo conoce, Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú eres Petro, tú eres una piedra. Y sobre esta piedra, hablando de él, la piedra que desecharon los edificadores, yo voy a edificar la iglesia. Entonces, lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro es: quien conoce la identidad puede entender cuál es el propósito. Hay gente que viene a este mundo y se va de este mundo sin saber cuál ha sido su propósito, porque no puede conocerse un propósito si no se conoce la identidad de alguien. Es por eso que cuando Dios le habla a Jeremías, le dice a Jeremías de una manera impresionante: Jeremías, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo sé cuál es tu identidad. Y te di por profetas a las naciones. Entonces le está diciendo: identidad revela propósito. Identidad revela propósito. Esto es tremendo. ¿Quién de los discípulos sabía quién era Judas? Ayúdeme a predicar, por favor. ¿Quién de los discípulos sabía quién era Judas? ¿Quién conocía la identidad espiritual de Judas? Nadie. Diga conmigo, nadie. Hermano, comían con él, convivían con él. ¿Usted cree que se iban a sentar a la mesa sabiendo que iba a traicionar al maestro? ¿Usted cree que le iban a dar un beso a Judas sabiendo que iba a traicionar al maestro? Pero cuando le preguntan a Jesús, Jesús dice: Padre, de los que me diste ninguno he perdido, sino el hijo de perdición. Entonces siempre Jesús supo cuál era la identidad de Judas. Por lo tanto, Jesús lo tenía cerca, porque al saber quién era Judas, sabía cuál era el propósito de Judas. Y por eso en la Santa Cena le dice: hay uno aquí que me va a traicionar. ¿Quién? El que está mojando el pan. Entonces lo que yo miro es que mientras la gente se ilusionaba, Jesús sabía, cuando dice la Biblia, lo que había en su corazón. Realmente está diciendo: Jesús sabía la identidad que cargaba cada persona. Podemos engañar a todo el mundo, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Podemos llevar una identidad física de cristianos evangélicos, la que querramos, pero nunca vamos a poder engañar al mundo espiritual. Y esto es algo que me llama la atención, porque Jesús se preocupaba para que los discípulos supieran quién era su identidad. Y la preocupación de nosotros es: ¿sabe usted quién es?
¿Sabe usted en el mundo espiritual quién es? Alguien que no conoce su identidad es alguien que está destinado a no cumplir su propósito. Alguien que no sabe para lo que nació es alguien que jamás va a llegar a la cumbre de lo que Dios diseñó para él. Alguien que no sabe para qué vino a la tierra es alguien que nunca va a cumplir los sueños ni las metas de Dios para su vida. Ahora yo quiero que vaya conmigo, no sé por qué hoy está tan callado, al libro de Lucas capítulo 4 verso 33. Lucas 4:33, y la palabra del Señor dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. En este verso hay tres cosas. En la sinagoga había alguien que estaba endemoniado. En la iglesia hay gente que está endemoniada. Dos, los demonios reconocen la identidad espiritual de la gente. Para los que no sabían quién era Jesús, él era el hijo de José, el carpintero. Pero para los que tenían identidad espiritual, como los demonios, mire, lea conmigo, porque aquí el espíritu inmundo le está diciendo bien claro: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? Yo sé quién es tu nombre. Jesús era su nombre. Nazareno habla de aquel que hizo, hermano, un pacto. Y luego viene y dice: has venido para destruirnos. ¿Cómo un demonio le dice lo que iba a pasar años después? El día que mueras y vayas a la cruz del Calvario, vas a descender hasta lo profundo de la tierra y vas a hacer, como dice la Biblia en el libro de Colosenses, un espectáculo público, derribando y presentando públicamente a todo principado, potestad y gobernadores de las regiones celestes. Entonces nadie sabía quién era Cristo, pero un endemoniado le dice: tú viniste a la tierra para destruirnos. Yo tengo que saber cuál es mi identidad. Y el mundo espiritual conoce cuál es mi identidad. Y entonces Jesús lo manda a callar. ¿Por qué Jesús lo manda a callar? No era que no quería que el demonio no hablara. Lo que no quería era que el demonio revelara quién era él, porque los suyos tenían que desecharle. Si los suyos no le hubieran desechado, nosotros los gentiles no hubiéramos tenido lugar en nada. Entonces viene y Jesús enmudece al espíritu y le dice: cállate, no puedes decir quién soy. A ti no te corresponde revelarle a esta gente quién soy yo. Mire qué tremendo. Así como el mundo espiritual muchas veces va a revelar la identidad, el mundo espiritual también revela la identidad aún de gente que ha fallado. Yo creo que he hecho aquí el testimonio varias veces de que fui a una iglesia y de que había un endemoniado hermano armando su rollo, y habían como 50 y no dábamos abasto. Y le digo al pastor de la iglesia: ayúdeme por favor a ministrar a aquella persona. Y cuando el pastor llega, el endemoniado le dice: tú, ¿con qué autoridad vienes a echarme fuera? Si yo sé lo que hiciste anoche, plan, y le cantó el pecado. Y yo, hermano, tuve que tirarme y decir: enmudece, porque estaba avergonzando a un ministro públicamente. Entonces el mundo espiritual conoce nuestra identidad espiritual. El mundo espiritual reconoce lo que somos, lo que cargamos. Por eso es que hay veces que hay gente que dice: es que yo no soy compatible en la iglesia, es que yo no encajo en la iglesia, es que la gente no se me quiere acercar. No, hay espíritus que te reconocen, y como los espíritus reconocen, no quieren estar cerca de ti. En la cueva de Adulam, ¿quiénes se metieron? Endeudados, emproblemados, amargados. Eran compatibles, se atraían. Existe algo que se llama reconocimiento de espíritu. Usted, sus mejores amistades van a padecer lo que usted padece. Son iguales, son compatibles.
Es por eso que una mujer que fue violada rápidamente mira y dice: esa niña fue abusada, y ahí está pasando algo, ese trato de ese padre está mal, ese funcionamiento está mal. Y si, ¿cómo tú lo sabes? Porque mi espíritu sabe leer lo que está pasando, porque ya lo vivió. El alcohólico, el que fue libre, reconoce el vicio, porque el espíritu reconoce lo que está pasando, lee lo que está pasando. Eso se llama identidad espiritual. Es por eso que este espíritu tenía que callar, porque no podía revelar quién era Cristo. Marcos capítulo 5 versículo 2. Dice la Biblia: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y estoy leyendo la historia del Gadareno. Dice la Biblia que Jesús se monta en una barca, cruza al otro lado del río, y cuando llega al otro lado del río, tan pronto se baja de la barca, y alguien que vivía en los sepulcros, aquí me voy a detener, el sepulcro no podía estar cerca de la costa, porque si no, cuando hubiese inundación o crecida, se llevaba a los muertos, hermano. Entonces los sepulcros estaban distantes de donde Cristo llegó. ¿Qué pasó? Que cuando Cristo solamente había puesto un pie en la arena, aquel endemoniado que vivía en los sepulcros sale corriendo y llega donde está Cristo. Y me voy a saltar algunos versículos, y llega el versículo 6, voy a saltar hasta el 6. Y dice la Biblia, lea conmigo por favor: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Corrió y se arrodilló ante él. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Este verso es muy rico. Los que iban en la barca no sabían quién era Cristo, pero un endemoniado sabía quién era Cristo, y le dice una vez más, igual que el endemoniado anterior: tú eres el Hijo de Dios. Le dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres Dios en la tierra. Nadie sabía que él era Dios en la tierra, pero los demonios sí lo sabían. Entonces tu identidad espiritual es fácilmente leída por el mundo espiritual. Tu identidad espiritual es fácilmente leída por el mundo espiritual. Y el endemoniado llega gritando y le dice: ¿y yo qué tengo que ver con lo que viniste a hacer? Yo estoy tranquilo, yo estoy en mi zona de confort, yo estoy en mi territorio, y ahora vienes tú y me empiezas a atormentar. Mire lo que dice: ¿por qué me atormentas? Te imploro, no me atormentes. Pero Jesús le decía: sal del hombre. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. La voz de Jesús atormentaba a los demonios, porque Jesús tenía una voz autorizada dentro del mundo espiritual. Hay gente que va a poder hacer lo que quiera, pero su voz no está autorizada en el mundo espiritual. Hay gente que va a poderle gritar a un demonio: sal, yo te ordeno, abandona un cuerpo, pero no va a haber una respuesta del mundo espiritual, porque su voz no está autorizada para fluir en esa dimensión. ¿Y el por qué es fácil? Porque no conoce cuál es su identidad, ni se ha ganado su identidad en el mundo espiritual. Gracias, Iván, porque nadie habla hoy. Cuando yo miraba esto, dice: te imploro por Dios que no me atormentes. Voy a traducir: por tu Padre. Te ruego por tu Padre que no me atormentes. Voy a desmenuzarlo más. Yo soy espíritu, y un día estuve junto a Dios, y por el Dios al que un día serví, te imploro que no me atormentes. Voy más profundo. Ten en cuenta cuando yo servía. Voy más allá. El espíritu inmundo le estaba diciendo: tú me conoces. Pastora, pero voy, ¿por qué? ¿De dónde salieron los demonios? Eso usted lo sabe, aquí lo hemos enseñado. ¿De dónde salieron los espíritus inmundos?
porque algunos no conservaron su morada, sino que renunciaron a ellos, anhelando practicar pecados, y renunciaron a su identidad como seres de la luz y se convirtieron en seres caídos. De ahí vienen los ángeles caídos, de ahí viene la rebelión luzbeliana, de ahí viene la rebelión de los espíritus que estaban, de ahí viene la tercera parte de los ángeles o de las estrellas que fueron arrastradas por Luzbel. Entonces este demonio le estaba diciendo a Dios, tú me conoces y te estoy implorando por tu Padre. O sea, yo sí te conozco porque yo soy espíritu. Los que andan contigo en la barca están fritos, ninguno sabe quién eres tú, pero yo sí te conozco y te quiero implorar. Hermano, es que de aquí solo un rema, si los de intercesión me lo guardan, solo a ellos le voy a dar el tema. ¿Por qué imploran los demonios? Y es que cuando hay voces autorizadas que empiezan a hablar, reconocidas en el mundo espiritual, los demonios empiezan a rogar porque saben lo que va a pasar. Es por eso que tenemos que vivir en obediencia. Es por eso que debemos vivir bajo autoridad. Es por eso que debemos vivir en santidad. Es por eso que debemos vivir, hermano, honestamente, sin esconder planes ni pecados. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso nos hace legales, legítimos en el mundo de la luz. Cuando yo miro esto, hermano, en algún momento vamos a ver cómo nos ganamos nuestra autoridad. En el libro de Hechos, capítulo 19, verso 7, acompáñeme conmigo, por favor. Voy corriendo, el tiempo hoy me va a traicionar. Hechos 19:13 dice la Biblia: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían estos. Aquí nos vamos a complicar, pero voy a tratar de desmenuzarlo. La Biblia nos deja bien claro quiénes eran los que estaban intentando practicar liberación, y dice: eran hijos del jefe de los sacerdotes. Aquí se complica. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función? Ministrar liberación. La función de un sacerdote era recibir la ofrenda, sacrificarla, presentarla, a fin de que el pueblo fuera libre del pecado, quitar la culpa, quitar la iniquidad, ser aceptos delante de Dios. El sacerdote no era más que el mediador entre Dios. El sacerdote no era más que el mediador entre Dios y los hombres que habían pecado, y usaban a un cordero para tratar de cubrir. Por eso se llamaba Pascua, porque Pascua en inglés significa pass over, pasar por encima, cubrir. Entonces ahora viene el Señor y dice: estos que intentaban practicar liberación eran hijos de sacerdote. Que tú seas hijo no significa que tengas autoridad. La autoridad no se gana por quién es mi padre. La autoridad se gana por lo que yo soy capaz de conquistar en el mundo espiritual. Entonces esta gente decía: yo vengo de una familia de servidores, yo vengo de una familia de gente grande, yo vengo de una familia con autoridad, yo voy a empezar a ministrar liberación. Y empezaron a intentar invocar el nombre del Señor sobre la gente que tenía espíritus inmundos. Y aquí me voy a quedar en dos cosas. ¿Cuántos se acuerdan cuando predicábamos sobre la invocación? Aquí me voy a detener. Si no la tiene, vaya al final a media y que se la graben. Invocar. Voy a necesitar 2 de ahí abajo que me ayuden, hijitos, si suben acá un momento. Darío, si tú subes y ya te me quedas conmigo. Si alguien más me ayuda, voluntario. Si no lo llamo, ¿verdad? Como a Darío, voluntario te llame. Ven, quédate acá, hijo. Si yo digo Fefa, ¿quién responde? Sí, pero no me respondió, se durmió ahí. Si yo digo Fefa, ¿quién responde? Si yo digo Iván. Si yo digo Ale. Si yo digo Joel. No vino Joel. ¿O vino Joel? No vino Joel. Pero si yo digo Felipe, no me responde nadie porque aquí no hay Felipe.
Diga conmigo, respondo a mi identidad. Cuando usted le dicen el nombre cambiado, usted no responde, ¿verdad? Usted responde a su nombre, ¿cierto o falso? Cuando usted lo llama a su papá o su mamá, ¿cuántos son adolescentes? Levante la mano los adolescentes. ¿A cuántos llaman chiflando o silbando? Si hay alguno, ¿a ti Iván? ¿Tu mamá te chifla? ¿Tu papá? Y donde tú estés metido reconoces el chiflido, tú sabes que se llama hay que entrar, ¿verdad? ¿A quién más lo llaman chiflando? A ti también Carlos. Gabriel te llama chiflando y tú respondes. A mi hijo también lo llamamos chiflando. Él sabe cuando mi esposo chifla que él tiene que salir corriendo porque algo. Mire por dónde vengo. Te va a tocar a ti ser hoy el bando incorrecto. Dos cristianos. Dos vienen a la iglesia. Su identidad física es diferente. Su identidad en el alma es diferente. Su identidad en el espíritu es diferente. Los dos pueden orar. ¿Cuántos lo creen? Pero no todos van a ser respondidos. Porque uno de los dos va a tener más autoridad que otro. ¿Quién? El que más ora, el que más obedece, el que más en sujeción vive, el que más autoridad reconoce, el que tiene su corazón limpio, el que tiene sus manos limpias, el que no ha alzado su voz para hablar cosas vanas. Así dice la Biblia, Salmo 119. Ahora, ¿sabe cómo se llaman las oraciones de invocación que no son para Dios? ¿Cómo? Oraciones salmáticas. ¿Cuáles más? ¿Cuáles? Imprecatorias. Entonces, los dos pueden estar orando, pero quizás sepárense un poquito para que pueda haber, el distanciamiento social. Ahí voy. Pongamos hipotéticamente, que Dios nunca lo permite, que Darío está en rebeldía y se le cerraron los cielos. Y su rebeldía convirtió los cielos de bronce. ¿Y qué son cielos de bronce? Cielos de maldición. Y entonces se le cierran los cielos. ¿Pero qué cielo se cierra? ¿A qué cielo fue Pablo? Dios mío, si usted no me va a ayudar a predicar hoy, me voy y vengo mañana a predicar. ¿A dónde llegó Pablo? Al tercer cielo. Entonces pongamos que ellos van a orar y que su oración llega al tercer cielo, pero cerraron los cielos por su desobediencia. Si se cerró el tercer cielo, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta él? Vamos, sin miedo, si está mal yo se lo digo. ¿Hasta cuál? Estamos hablando, estamos parafraseando para poder establecer un entendimiento. Ahora viene la Biblia y dice, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra todo principado, potestad y gobernadores de las regiones celestes. Entonces, ¿dónde viven los espíritus inmundos? Mire, ¿quiénes viven en los espíritus, en las regiones celestes? Porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra, ayúdeme, contra potestades, principados. Una potestad es más que un espíritu inmundo. Una potestad es más que un demonio. Hermano, me voy a empezar a complicar. Una potestad es más que un espíritu inmundo y es más que un demonio. Pero un principado es más que una potestad, porque el principado es un príncipe que gobierna sobre un área. Entonces, ¿qué está diciendo? Si este está en rebeldía y está orando y no es Dios el que le está escuchando, dice la Biblia que los hijos de desobediencia son hijos de... ¿A qué dice la Biblia? Aquellos que son hijos de desobediencia son hijos de... ¿Quién es el padre de la desobediencia? Entonces, cuando un hijo de la desobediencia ora, ¿qué padre le responde? Porque la oración no puede trascender. ¿Y por qué la oración no puede trascender? Porque Él cerró los cielos.
Y la única manera de que los cielos de bronce se rompan es que nosotros empecemos a quebrantarnos, a arrepentirnos, a confesar y apartarnos. Vamos a ver versos, porque Dios no escucha toda oración. Porque Dios al altivo lo mira de, no te quiero cerca, te voy a alejar, voy a poner una barrera que te aleje de mí. ¿Cómo se llama el pecado de Adán y de Eva? Ayúdeme. ¿En qué pecaron? Desobediencia, gracias. Y la desobediencia los echó de la presencia de Dios y pusieron ángeles en el camino para que no pudieran llegar a la presencia de Dios. Le cerró el camino. ¿Recuerda aquello que dice el Señor? ¿Qué oración Él no escucha? La del altivo, ¿qué más? Ese es el que andaba buscando. Si alguien tiene un micrófono y me ayuda acá abajo, un servidor. Si alguien me busca la cita. El que aparta el oído para no oír la palabra, su oración se vuelve abominación delante de Dios. Entonces su voz perdió la autorización para clamar. No todo el que ora es escuchado. Pero ahora viene el Señor y dice: al contrito y al humillado. Vamos, usted es cristiano, ayúdeme con la Biblia, que al menos eso se tiene que saber. Al contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Entonces pongamos que Dani es un pecador, el peor de los pecadores. ¿Cuántos somos pecadores? Amén. Pero Dani se contricta, se arrepiente y se humilla. Y entonces Dios dice: te voy a abrir los cielos, porque yo no puedo despreciar al que se humilla. Entonces, cuando hablamos de la identidad, tenemos que entender que la oración tiene códigos y que hay gente que puede orar y estremecer un lugar. Padre, en el nombre de Jesús ahora removemos. Pero hermano, que tenga cielos cerrados. ¿Perdón? Proverbios 28:9. Ahí lo tiene de tarea. ¿Me lo dices, amor? Si alguien te alcanza ahí un micrófono, creo que ahí abajo hay uno. Proverbios 28:9. No sé si alguien lo tiene ahí. Boris, era para ayer, hijo. Proverbios 28:9. Dice la versión Dios habla hoy: si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Si alguno no quiere oír la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Otra versión dice: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Pastora, pero eso es en el Antiguo Testamento, en la ley vieja. La gracia tiene ley. Mateo 5, váyase a estudiar. Y el Espíritu Santo trajo una ley, porque cuando se cambió el sacerdocio fue necesario cambiar la ley. Entonces aquí la pregunta es: pueden los dos orar, pero los dos no van a ser escuchados de igual manera. Usted puede decir: ay, qué lindo ora Darío, pero su oración puede no llegar a ningún lugar o ser el alimento de espíritus inmundos. Sin embargo, viene Dani y es tartamudo. No lo es, no, pero pongo el ejemplo. Y empieza: Señor, yo no sé orar, pero bueno, ya tú sabes, aquí estoy, cuida a mi familia, Señor. Y la gente: Dios mío, ¿cómo ponen a ese neófito? ¿Para qué ponen a ese? ¿Para qué le dan un micrófono? Pero aquel tiene una voz autorizada en el mundo espiritual, porque se la ganó a través de la obediencia, porque se la ganó a través de su estilo de vida. Ya, gracias a los dos hijos, tú no te me vayas ya. Por eso es que hay gente que dice: ¿por qué aquel ora y todo se le da? Porque se ha ganado una voz autorizada. Es por eso que todo el mundo no puede echar fuera demonios, hermano.
Porque el que echa fuera demonios se ganó una voz autorizada en el mundo de las tinieblas, en el mundo espiritual, y los espíritus le reconocen. Dios mío, se me ha ido el tiempo, pero bueno, el verso 15 dice, en el que leímos estaban tratando de echar fuera espíritus inmundos, pero en el 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, el espíritu que estaba poseyendo a la persona que estaban tratando de liberar, dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? O sea, ¿cuál es tu identidad? Que nosotros los demonios no la conocemos, como que con tu identidad nos puedes echar fuera. ¿Tú quién eres? Mire, le voy a hacer un cuento. Yo llegué a una iglesia y a mí no me dieron tamaño. Me dieron muchas cosas, pero tamaño no me dieron. Y entonces yo no llegué vestida para predicar porque acabamos de bajar de un vuelo y íbamos a entrar al baño de la iglesia para cambiarme porque me tocaba predicar, pero acababa de aterrizar en algún aeropuerto y no me dio tiempo. Y el servidor que estaba en la puerta, hermano, me dice, no, así no puede pasar. O sea, hermano, iba con una maleta y de pronto le digo, hermano, perdone, solo dije hermano, perdóneme, pastora, perdóneme. No se disculpe, usted estaba haciendo su trabajo. Solo por mi voz me reconoció. Entonces, cuando usted habla por teléfono con alguien que conoce, usted no necesita preguntar quién es. Usted solo escucha la voz. Ah, sí, dime, aunque no tenga el número registrado. Porque su voz tiene una identidad. La voz tiene una identidad. Y en el mundo espiritual nosotros tenemos una identidad. Una identidad que se gana, hermano. Nadie llega donde está porque quiere. Se trabajó para llegar a donde se está. Mucha gente conoce tu gloria, pero nunca conoce la historia. Mucha gente te ve donde llegaste, pero no sabe todo lo que pasaste para conquistar tu identidad en el mundo espiritual. Alguien una vez me dijo, yo quiero ser como usted. Le dije, no lo pidas porque no vas a poderlo hacer. ¿Qué? ¿Estás dispuesto a no dormir, a no vivir, a no tener dueño, a no tener tiempo, a no tener descanso, a no tener vacaciones? Pastora, pero ¿cómo que vacaciones? Yo sé lo que es ir a un hotel con mi esposo y sentarnos en una recepción a ministrar hasta las 2 de la mañana. Yo sé lo que es ir a un hotel y que nos llamen por teléfono. Mire, yo soy la de la recepción y la vi cuando yo la inscribí y yo quiero Yo sé lo que es llegar a un hotel y decirle a mi esposo, tengo hambre, pidamos una hamburguesa. Sí, mi amor. Y cuando llamo por teléfono, mire, llamo para pedir una hamburguesa y que nos las traigan a la habitación. Estamos pidiendo un servicio de habitación. Y de pronto, sí, pastora, ¿cómo quiere el pan? Y yo, ¿y cómo sabía que era yo? Ay, porque la vi en el registro y le reconocí la voz. Y yo, ay, Dios, mi amor, cámbiate para recibir la hamburguesa, que el que viene nos conoce. Entonces, cuando usted tiene una identidad no se puede esconder, hermano. Es como el médico, donde llega, ¿qué le dicen? Dame una receta. ¿No está Michael y Marlene? ¿No es así? Llegan a hacer visita y ¿traes receta ahí? No traigo. Ustedes siempre chispas, ¿verdad? Dejé el cuño, no traigo, no me han dado. Ellos siempre inteligentes. Hasta el día de hoy, hermano, no le he podido sacar una receta a estos bandidos. Pero bueno, eso es tema de otro día. Y entonces estos llegan a intentar echar fuera un demonio. Y de pronto el demonio le dice, mire, ¿saben qué? A Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? Cuando el reino espiritual no conoce a alguien, ayúdeme a predicar. Cuando el reino espiritual no conoce a alguien, y algunos llegarán delante de mí y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos grandes cosas, pero el Señor dirá, no os conozco. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo? Hija, si te bajas del Nasobuco te voy a poder entender. Al que le cierra los cielos. Pero voy más allá. Aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo voy a confesar. Pero aquel que me negare, yo lo voy a negar. Entonces en el mundo espiritual hay un registro. Apocalipsis dice, se abrieron los libros. Y quizás en algún momento, bueno, ¿y a este le obedecemos? No, ese no tiene voz autorizada. El Señor no lo reconoce. Pero si dice que es cristiano, pero no lo confesó. Y usted dirá, no, pero yo digo que soy cristiano, hermano. Cuando la palabra en el original dice confesar, lo que está diciendo la Biblia es comportarse como tal, tener una identidad. Entonces, tenemos que ser como tales. Voy rápido a brincar. ¿Usted recuerda el momento en que se muere
el hijo de aquella mujer estéril, y que llega la mujer y le dice a Eliseo: mi hijo murió y necesito que vayas y lo resucites. ¿Cuántos recuerdan aquel pasaje? Y Eliseo, como ya era viejo, le dice a Giesi: llévate mi báculo y ora por el niño. ¿Recuerdan? Y Giesi sale corriendo y llega donde está el niño y pone el báculo. ¿Y qué pasa? Nada. Y entonces Giesi tiene que regresar. Y regresa y le dice a Eliseo: no ocurrió nada. Le puse el báculo y nada. Y entonces Eliseo llega y dice: salgan, cierra la puerta y ora por el niño. ¿Por qué si Giesi era un discípulo y llevaba la señal de autoridad, que era el báculo, no pudo resucitar al niño? ¿Por qué? Porque la identidad da acceso y da autoridad. Y el espíritu de muerte que operaba en el niño reconoció que Giesi no tenía autoridad ni siquiera para usar el báculo de Eliseo. Tú puedes tener un manto y no tener autoridad para usarlo. Tú puedes tener un báculo y no tener autoridad para usarlo. El espíritu de muerte no le obedeció a Giesi, aunque llevaba el báculo de Eliseo. Giesi, usted sabe que significa el que para el avivamiento, pero Dios mío, estoy contra el reloj, no me puedo detener, me entregaron tarde. Y entonces llega Eliseo y se acuesta sobre el niño y dice que el niño estornuda 7 veces y el niño vuelve a la vida. El espíritu de muerte salió del niño. La autoridad no es un juego, hermano. Si usted quiere vivir en autoridad, usted tiene que aprender a vivir en sacrificio. No tiene autoridad el que más grita, o el que más sabe, o el que más tiempo lleva en la iglesia. Tiene autoridad el que más ha sacrificado, el que más ha dado, el que más ha entregado, el que más se la ha ganado. Ese es el que tiene autoridad. Y voy a poner rápido otro ejemplo, porque no me puedo quedar, pero aquí hay ejemplos de identidad de guerrero. Y es cuando Dios le dice a Gedeón: varón fuerte, varón esforzado. Hermano, perdóneme, Gedeón estaba escondido, era un cobarde. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Te quiero revelar cuál es tu identidad, porque tú no la conoces. Quiero decirte quién tú eres, pero quiero que me acompañe a leer. Creo que este es el último verso, 2 versos más y le leo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 23. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 23. La Biblia dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Israel era un ejército. Israel era gente que no había perdido una batalla. Pero cuando llegó Goliat, ellos sabían que no tenían la capacidad de enfrentarse a ese espíritu. Y de pronto llega un David. Nadie lo conocía, pero él sí conocía su identidad. Y entonces cuando llega David pregunta: bueno, ¿y qué está pasando aquí? Aquí hay uno que nos viene a desafiar, aquí hay uno que viene a provocarnos a guerra, aquí hay uno que viene a no sé qué cuánto. ¿Qué le van a dar al que gane? ¿Qué seguridad, hermano? ¿Qué le van a dar al que gane? Bueno, ahí dicen que lo van a enriquecer. Y empieza aquello. Y cuando la gente oye que hay uno preguntando, llegan y le dicen al rey: ahí hay un enano que quiere pelear la batalla, tráiganmelo. Y le llevan a aquel enanito, hermano, y se lo llevan a Saúl. Y Saúl lo mira: ¿y tú? Mira, tú no me conoces, pero yo estoy seguro que con lo que yo me voy a enfrentar sí conoce quién soy yo. Porque yo peleé contra el oso y el león y los vencí. Porque yo peleé, hermano, eso no lo dijo, pero está en la historia de David. Yo peleé contra el rechazo familiar y vencí. Yo peleé con ser el no amado de mi familia y vencí. Yo peleé con ser el desechado y vencí. Yo peleé contra ser el hijo indigno de mi casa y vencí.
Yo peleé contra la depresión y vencí. Yo peleé contra la soledad y vencí. ¿Qué es este gigante si yo tengo identidad de guerrero? Yo sé contra lo que yo he peleado. Yo sé con lo que yo he peleado. Yo sé lo que yo he vencido. Yo sé lo que yo puedo hacer. Yo sé la identidad que tengo. Es algo impresionante, porque cuando David se enfrenta a Goliat, David le dice algo a aquel Goliat. Y le dice: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo con armas. Yo no vengo con escudo. Yo no vengo con una armadura ajena. Yo vengo contra lo que yo he cosechado. Yo no vengo a exhibir la armadura del rey de este ejército. Yo vengo a exhibir la autoridad que yo me he ganado. Nunca presumas de lo que han hecho otros y tú no has hecho. Nunca saludes con sombrero ajeno. Nunca quieras usar el báculo de otro. Cuando te vayas a presentar a la batalla, es válida tu identidad, no la de otro. Es válido lo que tú has conquistado, no el de otro. Y es por eso que David dice: yo sé quién está aquí. Mientras Adulam sube, yo sé quién se está enfrentando. Y David dice: vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y leo el último verso en el libro de Salmos, capítulo 17, verso 15. Y este pasaje es hermoso, porque este pasaje dice: en cuanto a mí, y está hablando David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. La segunda parte, hermano, quiero que se la lleve y la guarde en su corazón, porque David dice: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David dijo: yo no me pienso detener hasta que yo me parezca a la semejanza de Dios. El hombre perdió su identidad. El hombre perdió a causa del pecado su imagen. El hombre perdió a causa del pecado su semejanza. Pero el clamor de David era, y ayer fue tremendo con los jóvenes y adolescentes en este lugar: satisfecho estaré cuando yo despierte a tu semejanza. ¿Cuál es tu satisfacción? Que nunca sea una casa, que nunca sea un viaje, que nunca sea dinero. No. ¿Quieres estar satisfecho de algo? Cuando tu imagen sea la imagen de Cristo. Cuando podamos decir como Pablo: imítenme a mí en lo que yo lo imito a Él. Hermano, qué hermoso cuando podamos decirle al Señor: yo quiero despertar a tu semejanza. Yo quiero despertar a lo que me parezco a ti. Yo quiero ser como tú eres. Pero estoy dispuesto también a pagar el precio que tú has pagado. Estoy dispuesto a sufrir lo que tú has sufrido. ¿Sabe por qué? Recuerda aquel hermoso verso, para mí es uno de mis versos preferidos. Aquel verso donde el Señor Jesús se habla de Él y dice: y de tanto que sufrió, aprendió obediencia. Cuando alguien sufre mucho es porque ha sido rebelde y Dios le quiere enseñar a ser obediente. Y dice la Biblia: y de tanto que sufrió, se hizo experto en quebrantos. Así dice Isaías. Y de tanto que sufrió, llegó a ser exaltado hacia lo más alto, por cuanto fue humillado hasta lo más bajo. La identidad de un cristiano, la identidad de un guerrero, no te la va a entregar ningún hombre. La vas a tener que conquistar tú. Vas a tener que tener una casa, una paternidad que te empuje, que te impulse, que te lima, que te corrija, que te diga: esto está mal, esto no lo hagas, esto te afecta. Empuña el arma más fuerte. Esa espada no te sirve. Usa otra. Y enseñarte a ir a la guerra para obtener nuestra identidad. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero que usted cierre sus ojos por un instante ahí donde está. Y yo quiero en esta noche hacer un llamado a aquellos que por primera vez están en este lugar. Quizás a usted lo invitaron y no conoce a Dios. Quizás lo invitaron y usted no le ha entregado su vida a Cristo. Pero hoy es su primera vez y usted dice: yo quiero rendirme al Señor, yo quiero entregarle mi vida.
Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la oportunidad que Dios le da. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, levante su mano donde está, porque queremos orar por usted. Aquí se levanta una mano, allá se levanta otra. Dios me les bendiga. Allá se levanta otra, acá se levanta otra. Si los servidores me ayudan, gloria a Dios. Hay alguien más que quiera rendirle su vida a Cristo y que quiera decirle: Señor, yo me entrego a ti. Padre, yo me rindo. La iglesia orando, vamos. Iglesia, póngase de pie, extienda sus manos mientras ellos hacen la oración. Empiecen a bendecirlo. Padre, no hay un milagro más grande que cuando te entregamos el corazón. No hay un milagro más grande que cuando nos rendimos a ti. No hay un milagro más extraordinario que rendir nuestra vida a ti, Señor. De Jesús, en esta noche estamos declarando un nuevo comienzo, una nueva vida, en el nombre de Cristo. Yo quiero pedirle a la iglesia que ahí donde está, para empezar a ministrar, usted puede empezar a adorar al Señor, usted puede empezar a clamar a Él. Vamos, abra su boca y adórele. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. ¿Puede adorarle? Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es. Aquí estás, Queremos volver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. confiando en mí. Por eso, Señor, en esta noche te adoraré, te adoraré. Y cantamos al Rey milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Puede cantarle al Rey milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres tú, Así eres tú, así eres tú, así eres tú, puede adorar al Rey. así eres tú, Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. puede cantarle y decírselo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú estás sobrando, mi Dios, así eres tú. Siempre estás Declárale, aunque no pueda ver, tú estás sobrando, tú estás sobrando, tú estás sobrando, tú estás sobrando, mi Rey. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando, tú estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Yo no sé si hay alguien en esta noche que haya venido y que haya dicho: yo necesito ser un guerrero y levantarme. Yo no sé contra lo que tú estás peleando. A lo mejor estás peleando contra una enfermedad, a lo mejor estás peleando contra la muerte, a lo mejor estás peleando contra la miseria, a lo mejor estás peleando contra la pobreza, a lo mejor estás peleando contra un espíritu inmundo que no te deja dormir, que te tiene deprimido, que te tiene atado. Hoy es el día de despertar ese guerrero que hay en tu vida, ese guerrero que hay en
Yo quiero una identidad para poderte servir, para poder entender que esto es una batalla que yo voy a ganar solo si te tengo a ti. Una vez más levante su voz y dígale a él: aunque no pueda ver, Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver. puede usted decírselo al Aunque no Señor. pueda ver, estás Puede usted abrir su boca y creerlo, y creerlo. Siempre estás sobrando. Quiero los líderes orando. Siempre Vamos, estás, vamos, siempre estás vamos, sobrando. vamos. Aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Tú estás sobrando. Tú estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, siempre estás. Siempre estás sobrando. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Todo aquel que vino atado, necesitado y con una necesidad, pase al altar. Si usted necesita en esta noche ser un guerrero, yo no sé contra qué usted está peleando. Si es contra el pecado, la depresión, la enfermedad, la muerte, la miseria, la pobreza, la esclavitud, el insomnio, alguna enfermedad, algún diagnóstico, un problema familiar en su matrimonio. Este es el momento de decirle: Señor, yo quiero verte obrar. Yo quiero verte obrar. Yo quiero verte obrar. Este es el momento de decir: Señor, yo creo. Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú me puedes sanar. Yo sé que tú me puedes tocar. Yo sé que tú me puedes libertar. Necesito los ancianos, vamos ministrando, orando, liderazgo orando, clamando. Vamos, este es el momento. Diáconos y líderes, empiecen a moverse, a poner mano, a orar. Quiero los servidores moviéndose. Hay gente que va a empezar a caer. Hay gente que va a empezar a ser tocada. Y toda enfermedad deja hoy tu cuerpo. Toda atadura se rompe hoy en el nombre de Cristo. Todo diagnóstico de enfermedad y de muerte. Hay gente que está cayendo en los pasillos. Muévanse, servidores, atrás. Sara, quiero las servidores moviéndose. Vamos, pa' hoy. Yo procochoto prapaya, nama fría. Hay gente ya cayendo aquí adelante. Toda enfermedad desaparece. Todo diagnóstico de muerte desaparece. El cáncer desaparece. La leucemia desaparece. Los tumores desaparecen. Yo procochoto. Padre, ahí en el nombre de Jesús, ahí mientras Dios está tocando, mientras Dios se está moviendo, Dios mío, en su garganta, ahí, declara vida y sanidad. Hay gente cayendo, servidores moviéndose. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Magali, ella se va a manifestar fuerte. Todo espíritu de depresión, tócala para que sepa que es ella. Todo espíritu de depresión, deja hoy tu vida en el nombre de Cristo. Pon una mano en su pecho, Magali, y prepárate en el nombre de Jesús. Todo diagnóstico de enfermedad y de muerte, Manuel, en el nombre de Cristo Jesús. Estoy declarando, Señor, vida donde no la hay. Ahí está Dios tocando. Estoy declarando vida donde no la hay. En el nombre de Cristo, estoy declarando vida donde no la hay. Estoy declarando salud donde hay enfermedad. Hay gente que ya está vomitando. Busquen los cubos. ¿Dónde es tu problema? Ella fue la que me llamó. Tráeme la niña.
de Cristo. Yo declaro vida donde no la hay. Poderoso Dios. Todo lo que se ha afectado, quiero que la cojan, que va a caer. Y aguántale la niña. Vuelve a la vida en el nombre de Cristo Jesús ahora. Yo declaro vida donde no la hay. Todo lo que fue afectado, toda enfermedad que trajo muerte a esta niña, yo estoy declarando vida en el nombre poderoso de Jesús. Cojan la niña. En el nombre de Cristo. Ahí levante su mano. Al que está sentado. Padre, en el nombre de Cristo, mientras la iglesia sigue orando, quiero que todo el que vino enfermo levante su mano y la mueva en el aire. Todo el que vino enfermo, quiero un servidor sobre cada enfermo declarando sanidad y vida. Aquí hay alguien, necesito a alguien aquí. Mireli, declárame vida. Maylin, ayúdame aquí con ella a ministrar, vamos. Todo el que vino enfermo, ahí está la gente cayendo. Muévame la mano en el aire para que alguien llegue a ministrar. Sea la gloria, sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Magali, ponle la mano en la garganta. Lo que ella tiene está en su garganta. Va a gritar y va a quedar libre. En el nombre de Cristo, yo estoy declarando una palabra de vida. Y donde quiera que haya enfermedad, ¿de quién es? Yo estoy declarando vida en el nombre de Cristo. Estoy declarando vida y sanidad en el nombre de Cristo. Por el poder de la palabra, estoy declarando que en esta noche el Señor está tocando y sanando. El Señor está operando y haciendo proezas sobre toda necesidad. Ahí está Dios haciendo milagros. Ahí está Dios haciendo milagros. En el nombre de Cristo, si usted lo cree, levante su mano y diga: Señor, yo creo. Si usted vino enfermo, diga: Señor, yo creo. Si usted vino necesitado, diga: Señor, yo creo. Si usted vino esperando algo de Dios, dígale: Señor, yo creo. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Señor, yo creo que tú has tocado mi vida, que tú has sanado mi vida. Porque no es un hombre el que te sana, es Dios el que te sana. Porque no es un hombre el que hace la obra, es Dios el que hace la obra. Y la palabra dice que por cuanto creemos, así es hecho. Y que para el que cree, todo es posible. Creemos, Señor, en tu obra. Creemos, Señor, en tus milagros. Creemos, Señor, en tus proezas. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo creo. Yo creo que tú has sanado. Yo creo que tú has tocado. Yo creo que la enfermedad ya no
está, que el problema ya no está, porque tú has hecho la obra perfecta en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Quiero que me atienda por un minuto. Aunque hoy tenemos muy pocos enfermos, gracias a Dios, porque significa que todos los que han venido enfermos ya están sanos. Vamos a contar a 3. May, muévete con tu gente, hijito. Y yo quiero que cuando cuente a 3 usted haga lo que no podía hacer. Si no podía agacharse, quiero que se agache. Si no podía brincar, correr, saltar, quiero que lo haga. Hoy en la mañana no sé si la trajeron. Hoy en la tarde trajeron una niña con parálisis en ambas piernas, que habíamos orado por ella y todos sus pies estaban virados. Y hoy en la tarde vino la madre a testificarnos cómo sus piernas se habían enderezado, todos sus dedos lisiados. Tu nieta, ¿verdad? Aquí está la abuela. Y la mamá me decía, pastora, sus deditos. Bueno, aquí está la abuela. Dice que sus deditos estaban todos lisiaditos, ¿verdad? Jorobaditos, así estiraditos. Y que cuando... Si alguien le pone un micrófono, ayuda a mí, Silvi. Espérate, hijo, ahí te van a ayudar. Mire, todos los deditos de los pies de la niña habían cogido una malformación y se le habían puesto así. Yo la miraba y yo decía, los pies se le están poniendo como los pies del pato, las paticas del pato. Y yo miraba a la niña y yo me apartaba, y le digo más, la niña empezó a caminar arreguindada y empezó a caminar suelta de aquí a allí, pero de un momento a otro la niña empezó a caminar de rodilla y a correr de rodilla, y se sentía en el piso como una mujer con zapatos de tacones, taca, 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 taca. Y yo voy a ver mi nietecita y aquello me parte el alma. Entonces yo decidí por traerla aquí, la traje aquella noche, esperamos por usted, usted nos citó, volvimos, pero esto no importa, lo importante es que ya vino. Entonces, desde el primer día que usted oró por ella, yo todos los días la llamo y le pregunto, pero como al tercer día ella me dice, si ves los pies de tu nieta, y le digo, ¿y qué hay en los pies de mi nieta? Dice, como el tuyo y como el mío. Le dije, gloria a Dios. Para que entienda. Corrí rápidamente a casa de las personas que me trajeron hasta aquí. ¿Quién te trajo a esta iglesia? Por medio de Fifi, Lidy. Por medio de Silvi. De unas Por medio tías de una tuyas. tía de ella, Silvia. ¿Quién es la tía de Silvia? Si me levanta la mano, a ella. Y por Lidy. Entonces ya la niña tiene los piecitos normal, como el pie de cualquiera de nosotros. Y hoy recibí el mensaje de que esta noche había administración, y la llamé y le dije, oye, regresó la pastora, hay administración esta noche, nos vemos, que la guagua nos va a recoger a las 5:40. Ella me dijo, sí. Pero cuando la vuelvo a llamar esta tarde y le digo, oye, ya estoy vestida, voy saliendo, ¿ya tú saliste? Me dijo, acabo de regresar. Digo, ¿qué tú dices? Dice, ya yo fui y ella me atendió. Y le dije, gloria a Dios, yo voy a ir de todas formas. Hermano, su niña tenía todos los deditos de sus pies lisiados, y Dios hizo el milagro y enderezó sus pies. Contamos a 3 y usted hace lo que no podía hacer, ¿verdad? Vimos que yo no sabía que era la mamá de Anita. El sábado pasado recibió sanidad de un racimo de uva en toda su garganta que tenía dañada, que era bocio, tiroide, las dos, bocio y tiroide, y fue sanada totalmente, y el médico lo comprobó. Contamos a 3, la iglesia clama, Dulán canta y nosotros oramos, y usted hace lo que no podía hacer. Si no podía mover su cervical, ahí lo mueve. Si no podía extender sus manos, haga lo que no podía hacer, porque ya Dios lo hizo. Amén. Contamos a 3. 1, 2, 3. Rápido, muévase en fe, muévase en fe, muévase en fe. Yo creo, Padre, en el nombre de Jesús, muévase en fe, muévase en fe. Haga lo que no podía hacer. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Rápido, si ya no está lo que tenía, ni el
problema que trajo, levante su mano en el lugar donde está para poder testificar. Aquí se me levanta una mano. ¿Alguien más vino con algún problema que ya no esté? Hágale lo que no podía hacer, que haga lo que no podía hacer. Le voy a contar que hay una mujer que quiere venir mañana a testificar. El sábado pasado estuvo en la iglesia, tenía cáncer en el interior, fue a hacerse un ultrasonido y viene mañana con los papeles porque el médico le dijo que estaba operada, no habían fibroma. Y ella viene mañana con sus papeles y sus certificados médicos. Frank, hijo, vamos. Amada, Dios le bendiga. El hermano viene desde Edesio Pérez. Dice que él es el abuelo de la... Si me suben el micrófono, por favor. Él es el abuelo de la niña que recibió la sanidad. Es la segunda vez que está acá con nosotros. Dice que vino con un dolor fuerte en su hombro. Y dice ¿En su hombro. Y dice que cuando usted declaró la palabra, dice que fue sanado. Eso no podías hacerlo. Sí, no podías mover tu lo hombro. hacía, pero con mucho dolor y mil. Ahora no hay dolor. Nada de eso podía hacerlo sin dolor. Ahí estamos viéndolo fuerte. No hay dolor ninguno. Desapareció. Dios te sanó. Gloria sea al Señor. Qué lindo lo que hace el Señor. Dice la Biblia que algunos de camino a casa fueron sanados y hay otros que necesitan comprobar con la ciencia su milagro, porque hay cosas que no podemos saber hasta que el médico no chequee. Pero somos un pueblo que cree en su palabra y que sabe que la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Amén. Y cuando creemos, Él lo hace. Amén, hermano. Vamos a orar. Mañana a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar para la fiesta. La proclama profética será el jueves 31 a partir de las 9:30 de la noche. Vamos a estar de fiesta en este lugar. Así que venga, porque Dios ha preparado algo para nosotros. Ahí donde está, levante su mano y le damos gracias al Señor y le decimos: Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque tu mano de poder nunca se acorta con nosotros, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te rogamos, bendito Padre, que seas tú haciendo un milagro en tu iglesia, que seas tú sanando a tu iglesia, que seas tú, Señor, haciendo la obra en el que aún tiene necesidad. Cancelamos todo espíritu de venganza y de contraataque y te rogamos que nos hagas crecer en nuestra identidad en ti. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y que Jehová tenga de ti misericordia. Que donde quiera que vayas, que todo lo que hagas, que todo lo que toques sea bendecido por la mano del Señor. En el nombre de Cristo, Señor, gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Salude al que está a su lado, abrácele. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde.